Hola, hola, talentos. Qué bueno que seguimos disfrutando de este gran contenido de Talent Woman at Home. La verdad que hemos visto muy buenos contenidos, grandes conferencias, paneles. Qué bueno que anden con nosotros. Y pues a nosotros nos toca hablar acerca de la inclusión en la nueva normalidad. Si verdaderamente existe una transformación, ya saben que se habla de la transformación digital, pero ¿qué está pasando del lado de la inclusión? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada, Candy. Candy, bienvenida y pues si te quieres presentar de una vez qué haces, dónde trabajas, etcétera, etcétera. Adelante, Candy. Gracias, Adán, y gracias a quienes nos están viendo el día de hoy. Pues yo soy Candy Flores Gracia. Actualmente soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias y desde hace más o menos 12 años me he dedicado justamente a ayudar a investigadoras e investigadores de diferentes universidades y centros de investigación a llevar todas esas invenciones que han hecho dentro de las universidades y centros de investigación al mercado, convirtiéndolas pues justamente en innovaciones y obviamente apoyados también en muchos estudiantes de posgrado, por ejemplo, que son los que han creado empresas de base científica y tecnológica. Entonces, mi área de experiencia desde hace 12 años es justamente apoyar a todos esos emprendedoras y emprendedores científicos que quieren introducir esos productos y servicios al mercado para que resuelvan los problemas que tiene el sector productivo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, de seguro entramos al sector público, al gobierno. Ese fue mi primer trabajo, entrar a una secretaría. Me fue muy bien, pero lo que yo veía eran muchos vicios acerca de la inclusión. En primer lugar, éramos con tu 33 personas y solamente 2 o 3 mujeres. Y se les hacía más difícil a ellas entrar por muchas razones. Eh, y algo que no me gustaba mucho es que había jóvenes que trabajaban muy bien, pero jamás podían ganar lo que ganaba su par en el hombre, jamás lo pudieron obtener. Ese salario no lo podían tener, tan solo por ser mujer. En estos días habla mucho de la transformación digital, de la inclusión digital, de todo lo que tú ya sabes, la brecha digital la tenemos que cerrar. Hay veces que estamos hablando de la tercera edad y queremos que sepan todo eso, pero verdaderamente nuestro tema de hoy es si está existiendo una inclusión, ¿ok? Real. Porque como te digo, en esa época no podían tener las mismas oportunidades. Entonces, no nada más del sector público, sino de todo. Aunque yo sé que tú trabajas ahorita en la UNAM, pero tú sabes qué es lo que está sucediendo en todas partes. Entonces, la primera pregunta, Candy, es eso. O sea, ¿cómo ves tú la inclusión de hace tiempo, luego antes de la pandemia y cómo crees que va a funcionar la inclusión más adelante, ya con todo lo que tenemos? ¿Ok? Adelante, Candy, por favor. Gracias, Adán. Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué cosa es inclusión. A veces creo que confundimos mucho el término inclusión con integración y no son necesariamente lo mismo. Al final, cuando hablamos de inclusión, lo que queremos es entender que somos individuos completamente diferentes, ¿no? Que justamente todos estos individuos tienen capacidades, características completamente diferentes y eso nos da una diversidad y que esta diversidad no necesariamente es un problema, ¿no? Sino justamente una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad pues, a través de la activa participación en todos los sectores, ¿no? En la vida familiar, en educación, en el trabajo, como estás mencionando, ¿no? En procesos socioculturales, en las comunidades. Y una de las cosas que pasa es que la gente muchas veces lo que cree es que simplemente integrar es incluir. Y no necesariamente es cierto. En realidad lo que estamos buscando es que las características sociales que ofrecen las instituciones que quieren ser incluyentes, pues deben cubrir y adaptarse a las necesidades de toda la población y a su diversidad. Entonces, en ese sentido, ahorita mencionabas la brecha salarial, ¿no? Por ejemplo,
Creo que en el sector público no es tan común esta brecha salarial porque estamos tasados, ¿no? O sea, hay cuotas, hay puestos, pero lo que sí no vemos es que las mujeres realmente puedan subir más o igual que los hombres en posiciones de liderazgo. Pero en la industria privada, por supuesto que esa brecha salarial, no puedo con esa palabra, con la brecha salarial, ¿no? Es mucho más grande o mucho más difícil, ¿no? Efectivamente, sobre todo en posiciones de ciencia y tecnología, los números han cambiado. La pregunta es si han cambiado lo suficiente en estos 10 años para que podamos ver que efectivamente ese cambio es significativo. Entonces, si lo pones como en perspectiva, ¿no? Al paso que vamos, digamos, en los poquitos que se ha logrado, digamos, incluir a las mujeres en posiciones en ciencia y tecnología, nos tomaría 200 años llegar a la equidad. Entonces, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, definitivamente hay algo que tenemos que mejorar. Ahora, hablabas de la parte digital y este es un punto bien importante, ¿no? Pasaron muchas cosas. Hace 19 meses que nos fuimos todos a trabajar en casa, ¿no? Entonces, el lema era quédate en casa para los que puedan. Obviamente hubo personas en primera línea a las que les agradecemos enormemente su labor, ¿no? Que no pudieron quedarse en casa y que se arriesgaron en los momentos más difíciles de la pandemia. 70% de esas personas fueron mujeres, porque son parte del sector salud. Entonces, imagínense, ¿no? Pero para las mujeres que sí lograron ir a casa, había dos cosas súper importantes. La primera es, quédate en casa, qué padre, con tu agresor, porque los agresores están en casa. El 30% de las mujeres en América Latina y el Caribe tienen a los agresores en casa. Entonces, obligamos a las mujeres a confinarse con sus agresores. Imagínense el significado de eso, donde muchas de las mujeres lo que buscaban era salir a trabajar, siendo su trabajo el espacio seguro, a pesar de todo lo que sufrimos en los trayectos, sobre todo cuando usamos transporte público, o del miedo que podemos tener cuando salimos a la calle, ¿no? O regresamos a altas horas de la noche. Entonces, no solo es, o sea, para que tú vieras esa ventaja, imagínense qué grado de violencia debe existir en los hogares, ¿no? Y la otra, que fue muy importante, es que padre, quédate en casa, pero cuida a los niños, cuida a los ancianos, cuida a las personas enfermas, haz las labores del hogar, porque además muchas personas que teníamos ayuda en casa, por supuesto que dejamos, o sea, justamente le pedimos a las personas que también se quedaran en casa, ¿no? O sea, hicimos como esta misma labor, entonces nos tocaba a nosotros toda esa función. ¿Por qué? Pues nuestra sociedad estructural así lo ha definido y es un rol definitivamente artificial que se ha construido durante mucho tiempo. Entonces ha sido muy, muy difícil llegar ahí. Ahora, si pones esto en perspectiva, y me parece bien importante, hay un estudio de Nature de mayo del 2020 en donde los editores se empezaron a dar cuenta que el porcentaje de artículos científicos sometidos por mujeres había disminuido un 16%. Imagínense, si de por sí para las mujeres en la ciencia es difícil llegar a posiciones, ¿no?, de tiempo completo, es difícil publicar porque obviamente tienes menos tiempo que tus compañeros varones. Ahora con la pandemia disminuyeron 16% en los artículos liderados por mujeres. Entonces, yo creo que la pandemia hizo dos cosas, ¿no? Uno, efectivamente, ayudarnos a visibilizar cosas que a lo mejor veíamos que estaban ahí, pero que fueron exacerbadas por completo, ¿no? Y por otro lado, a identificar todas estas brechas que siempre hemos tenido y que de alguna forma consideramos normales, ¿no? Entonces, creo que fue una manera de sacar mucho más focos rojos, ¿no? Lo que no entiendo es cómo nuestras instituciones o las empresas, ¿no?, o los propios gobiernos están usando esos datos para cambiar políticas que ayuden a mejorar la inclusión, ¿no? Eso es lo que no me ha quedado claro, ¿no? Pero definitivamente yo creo que, o sea, COVID lo que nos hizo fue darnos cuenta de esta enorme brecha. Ahora hablabas de la brecha digital, ¿no? En donde de alguna manera, pues todos estábamos en casa y teníamos como esta facilidad de ver millones de contenidos, ¿no? Todo el mundo empezó a poner webinars, todo el mundo empezó a dar clases, todo el mundo empezó a tomar cursos de muchas otras cosas, ¿no? Pero si se dan cuenta, algo que a lo mejor nos costó mucho trabajo entender, y piensen en el ambiente universitario. No todos nuestros universitarios, uno, tienen computadoras en casa, ¿no? No todos nuestros universitarios tienen internet en casa. Es más, no todos nuestros universitarias y universitarios
tienen acceso a Internet desde casa. Hay personas que de verdad no podían contratar Internet, ¿no? No podían contratar un servicio como el que tenemos en casa y tenían que estar usando datos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que otra vez, ¿no? Este COVID lo que nos hizo fue darnos cuenta que la brecha es mucho más grande de lo que habíamos pensado y que asumíamos muchas cosas como esa, ¿no? Pues si van a estar en casa, por supuesto, ¿no? O sea, háganlo, tomen clase, prendan su computadora. Claro, pero si los estudiantes no tienen un espacio para tomar sus clases o en la misma mesa del comedor, que es lo que pasó en muchas familias, está mamá, papá, hermanos tomando clases, haciendo horas de oficina, hay que levantar todo, ¿no? Volverlo a poner para comer, regresar y todos participar en esas labores, o generalmente las mujeres principalmente, ¿no? Se volvió muy complicado para muchas de las familias, sobre todo en México, poder continuar con quédate en casa, ¿no? Sí, y fíjate que nosotros hicimos un estudio acerca de cómo podían entrar esos niños y en general toda la población a esas clases. Y resultó que la mayoría lo que usaba era su celular, el celular de la familia, porque ni siquiera contaban con una computadora. Y lo peor, ¿sabes qué fue, Candy? Que el contenido que venía para los estudiantes venían en PDFs, que tú Claro. sabes que viene la letra pequeñita, entonces no había ni siquiera esa inclusión de decir, ok, te vamos a dar tal tarea, pero mira, está la página bien vista, cuando tú lo abres en tu dispositivo se lee bien, entonces los pobres estaban ahí haciendo grande el PDF porque no podían ni siquiera ver. Eso no lo tomaron en cuenta. Pero déjame decirte algo que a lo mejor no hemos considerado, ¿no? ¿Cuántos profesoras y profesores tuvieron que cambiar la manera en la que habían hecho las cosas en los últimos 10 años de un día para otro? No, ¿Cuántos, nadie. imagina, que hayan tomado, o sea, antes o previo a la pandemia, una reunión por videoconferencia, ¿no? O cuántos, por ejemplo, sabían de la existencia de plataformas para hacer mocks o subir contenidos. Entonces, todos tuvimos que aprender en un periodo de tiempo súper corto, ¿no? Pero además, piensa, ¿cuántas de sus profesoras y profesores son mujeres? Y entonces no solo tenían que dar clases, sino prepararla, atender la casa, atender que los hijos tomaran clase, ¿no? Que estuviera justo lo mismo que dices, ver los contenidos, que sí pudieran abrirlos, ¿no? Entonces fue un cambio radical. Yo lo voy a decir de la manera más biológicamente lo que pasó es maravilloso, ¿no? Socialmente no. O sea, socialmente este virus de verdad nos vino a enseñar muchas cosas que espero que cambien, de verdad. Eso es lo que espero. Mi esperanza es esa, que de verdad nos demos cuenta de algunas cosas, ¿no? Pero si pones todo eso en esa balanza, pues claro, no estábamos preparados para eso. Y entonces, si nunca has tomado un curso en línea, por ejemplo, Adán, ¿cómo sabes cómo es un curso en línea? Pues lo que muchos hicimos fue, aquí están mis diapositivas, conéctense todos y voy a dar la clase normal, ¿no? Entonces, nos costó tiempo acostumbrarnos. Creo que en eso sí hemos mejorado en estos 19 meses. La verdad es que he visto cómo ha cambiado el contenido e incluso la preparación de este material, pero imagínate que tuvo que pasar para todos en ¿cuánto tiempo? ¿2 semanas? ¿No? O sea, en esas 2 semanas en las que no entendíamos si iba a ser como la influenza de hace no sé cuántos años, que eran 2 semanas, ¿no? Encerrados y ya. Y de repente nos cayó el 20 de que no. Y llevamos 19 meses y no, ¿no? Entonces, creo que eso fue una de las cosas que también fue muy difícil. Y otra vez, ¿no? Pensemos en las mujeres que estaban en estas condiciones donde tenían que hacerse cargo de todo. Pensemos en las personas en donde en sus comunidades no hay justamente ni luz ni internet, porque son las dos cosas, ¿no? Y pensemos también en estas familias en donde, como lo decías, es imposible que cada miembro de la familia tenga su propio equipo de cómputo, ¿no? Mira, Entonces, lo que nos ha enseñado esta pandemia es algo, bueno, somos buenos improvisadores, como dices, y los felicitamos y todo eso, pero eso no debe ser. ¿Sabes por qué? Porque tenemos años con la estrategia digital nacional. Tenemos años. Yo he ido a infinidad de conferencias que nos han dicho, está trabajando la estrategia digital nacional y a mí se me ocurrió una vez en una conferencia preguntarle a la persona que era la directora nacional, le dije, ok, está perfecta tu estrategia digital nacional,
pero puedo ver los resultados, puedo ver que en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Puebla, en la sierra de Guerrero ya tienen inclusión digital real. Y me dijeron, y me dijo ella, o sea, enfrente de toda la conferencia, me dijo, es que estamos trabajando en ello. Y era el último año del sexenio. Entonces, ¿qué habían pasado con los 5 años anteriores? Entonces, siempre, cómo nosotros reaccionamos es cuando el niño ya se ahogó. No estábamos preparados para nada. Y hay empresas que también no estaban preparadas, pero las que sí estaban preparadas son las que ahorita están creciendo más con esto de la pandemia. Entonces, está bien que sí sepamos, como bien dices tú, trabajar en 2 años, lo que digas, pero sí ya debemos aprender a prepararnos. O sea, necesitamos decir, ¿qué sucede? Vamos a prepararnos para eso, contenidos, planes de estudio, etcétera. Y también, como dices, la mayoría eran mujeres que estaban trabajando, que iban a su trabajo, porque como bien dices, también la mayoría pues tenía que ir a donde laboraba, o sea, no podía quedarse en su casa haciendo todo eso. Todo eso debemos prepararnos, eso sí, y felicidades a los que lo hicieron, pero sí, hay prioridades. Perfecto. Muy bien, Candy. Y resulta que llegamos al ambiente laboral. Eh, cada vez que a nosotros nos piden así nos dicen, oigan, talent, oye, Adán, ¿me puedes conseguir a un experto en tal y tal y tal y tal y tal? Y va a haber un buen pago de 60,000, 80,000 pesos al mes, perfecto. ¿Y sabes qué, Candy? Mandamos la convocatoria y hay muy poquitos. Hay muy pocas personas que pueden llenar ese perfil. Y mucho menos, digamos, en el plano ya científico y de matemáticas, etcétera, están las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello? O sea, antes existía, bueno, sigue existiendo la brecha digital, pero ahora ¿sabes qué está pasando? Que esa brecha digital también se está abriendo más, porque ya esos puestos de alto impacto no los podemos llenar. Y de momento llegan de la India, de China, de todo eso, y trabajan en Estados Unidos vía remota, porque ellos sí pueden cumplir esos grandes perfiles. ¿Qué podemos hacer en ese ambiente, Candy, para mejorar todo lo que estamos haciendo y obtener esos beneficios que ya existen? Trabajo hay. ¿Cómo ves? Yo creo, hay una estadística súper, súper chistosa. Y digo chistosa no por, o sea, no lo tomen a mal, ¿no? Pero cuando la leí fue así como, ¡ay, claro! ¿No? Resulta que para estas posiciones, por ejemplo, como dices, Abraham, hay una serie de requisitos, ¿no? Los hombres suelen aplicar a todas estas vacantes, incluso si cumplen únicamente con el 70% de los requisitos. Las mujeres solo aplicamos si cumplimos con el 100% de los requisitos. Y lo que es una realidad es que ninguna empresa contrata a gente que tenga el 100% de los requisitos, porque hay otras cosas que podemos dar o poner como experiencia que quizá la empresa no está considerando, ¿no? Y por eso es tan importante, o sea, saber cómo hacer un CV, ¿no? Eso es de verdad fundamental, hacerlo de manera clara para la empresa, cambiarlo con esos objetivos y en cada posición que tuviste o cada proyecto, porque eso es importante, o sea, no solo es como tus posiciones formales, si hiciste proyectos, también es importante ponerlos, destacar esas habilidades. Y cuando haces tu carta de presentación, decir, no cumplo con esto, esto y esto, pero puedo lograrlo en tanto tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que sigue siendo, nuevamente, ¿no? Nosotras, como, imagínate, si siempre nos ha costado trabajo llegar a una posición, la que sea, ¿no? Como mujeres, crees que tienes mucho menos posibilidad si no cumples con los requisitos, mientras que los hombres dicen, bueno, pues 30% no lo tengo, pero ahí va, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es una de las primeras cosas que es fundamental, entender que aunque la empresa pone una serie de requisitos, oye, y además yo no sé, el otro día justo estábamos platicando de eso, no sé quién pone esos requisitos, si son siempre los de recursos humanos y tratando de entender lo que pidió la parte técnica o qué, ¿no? Como cuando piden estos requisitos de 10 años de experiencia en tecnologías que no tienen 10 años, ¿no? Pero justamente entendiendo eso es, recuerden, esos requisitos no siempre
no siempre son escritos por la parte técnica. Y el currículum, un buen currículum, lo que va a hacer es abrirles la puerta para una entrevista. No les va a encontrar el trabajo. La entrevista es justamente eso que les va a dar esa oportunidad. Entonces, punto número 1, aunque no cumplan con el 100% de los requisitos y crean que ustedes pueden aportar, hagan su currículum de manera adecuada, hagan una carta de presentación y digan por qué ustedes creen que pueden ayudar a la empresa a cumplir las metas que te están especificando en la vacante. Y después y sé que no cumplo con esto, ¿no? Pero sé que puedo lograrlo en tanto tiempo. O a lo mejor esta tecnología no la conozco, pero conozco esta. Y tengo experiencia de tantos años en esta y me queda claro que la voy a poder adoptar muy fácilmente, ¿no? La verdad es que las empresas prefieren personas con otro tipo de actitud, incluso de autoaprendizaje, ¿no? Que personas que técnicamente sean increíbles y que no tengan habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de las posiciones. Y no sé, la verdad es que yo no he estado en esta posición, Adán, en donde me llegan currículums de otros lados, entonces no puedo saber cómo vienen los otros currículums, ¿no? Pero al menos en México, esa es una de las realidades. Entonces, de verdad, las mujeres solo aplicamos cuando vemos que cumplimos el 100% de los requisitos. Apliquen a lo que quieran, empiecen a aplicar a lo que quieran y en su CV menciónenle a ese reclutador por qué ustedes son las personas adecuadas para ese puesto. Ahora, me encantaría nada más decir un dato que me parece increíble, ¿no? Porque justo, bueno, ya sabes que en el último año y medio también me he dado como a la tarea de buscar estos datos que nos ayuden a entender qué está pasando, ¿no? O sea, justo por qué no tenemos tantas mujeres en las empresas, pero según el Banco Mundial, el 55% de la fuerza laboral a nivel global está constituida por mujeres. Imagínense, es un dato enorme, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es que las empresas que tienen mujeres son mucho más productivas. O sea, en realidad las empresas que tienen mayor número de mujeres dentro de las empresas se vuelven mucho más productivas. Y en el caso de las startups, por ejemplo, los negocios emprendidos por mujeres líderes, o sea, que son las líderes, las fundadoras de los proyectos, tienen una mortalidad del 29%. Y dicen, pues 30%. Sí, la de los hombres tiene 56%. Estás hablando casi del doble, ¿no? Entonces, hay datos, hay muchos datos que nos dicen que de verdad como fuerza laboral, ¿no? Y también en altos mandos, porque eso es bien importante, porque solo el 16% de las mujeres están en altos mandos o en posiciones de liderazgo. Como fuerza laboral, las mujeres, no voy a decir somos mejores, pero nos defendemos muy bien, ¿no? Muy bien. También algo que es importante para cuando ustedes estén buscando trabajo, hay que saber que cuando ustedes mandan su CV y todo eso, los que lo reciben son los de recursos humanos. Entonces ahí no pueden probar verdaderamente qué tan buenos son en los soft skills, qué tan buenos son para aprender rápido, o sea, todo eso todavía no lo saben. Y lo que es peor, de aquí en adelante van a ver reclutadores con inteligencia artificial que van a tomar los 100 currículums que llegan y solamente van a tomar las palabras clave y vas a Sí. pasar. Entonces, estén preparadas para eso. ¿Por qué? Porque como bien dice Candy, ustedes llenen su currículum, pongan todo lo que sí deberían de estar para que entonces los de recursos humanos y después la inteligencia artificial diga, este es un perfil bueno, porque solamente pueden probar eso hasta la entrevista y digamos que de un porcentaje del 100 apenas llegan el 10% de los currículums hacia las entrevistas. Tengan eso muy en cuenta, porque hay veces que dicen, pero ¿por qué no me escogieron a mí si yo soy muy buena en tal y tal y tal y tal cosa? Exactamente fue por eso. Entonces, ese filtro es muy malo, porque hay veces que el de recursos humanos ni idea tiene de todas las diferencias que existen en un puesto, ¿ok? Eso es como un tip. ¿Sí o Adán, no, Candy? me gustaría agregar algo y esto es importante, ¿no? Obviamente, siempre tienen que averiguar un poco sobre la empresa a la que quieren entrar a trabajar, ¿no? Y ojo, que la empresa tenga el mismo número de mujeres que de hombres, eso no lo hace una empresa incluyente, ¿de acuerdo? Eso solo lo hace una empresa paritaria y eso es muy diferente. Para que una empresa sea incluyente debe cumplir con otra serie de características y de hecho, y no tengo el dato ahorita, pero hay justamente como una certificación o una acreditación, no estoy segura, para las empresas incluyentes. Y entonces no solamente es para mujeres, debe ser incluyente
con mucho, o sea, con toda la diversidad que tenemos. Y para eso estoy casi segura que tiene que cumplir 37 requisitos, ¿no? Entonces hay una muy buena lista. Voy a tratar de buscarla y ver cómo la compartimos, pero hay una muy buena lista de qué cosas debe cumplir una empresa para que sí la consideremos incluyente, porque el hecho de que tenga igual número de mujeres o de hombres o que sean muchas mujeres, no lo hace incluyente, no la hace incluyente per se, ¿no? Exacto, muy bien, sí. Después vamos a ver cómo lo compartimos. Eh, antes de trabajar existe la educación. Y tú bien sabes que cuando tú sales de la universidad y llegas al mundo laboral, te estampas y dices, chin, yo estudié todo lo que estudié y me saqué 10 y me saqué 9 y todo eso, y de momento llego al mundo laboral y no es lo que se supone que debería existir. Y tú bien sabes que siempre te dicen, debes de tener mínimo 3 años de experiencia. Ah, y joven, por supuesto. Pero si tú tienes más de 35 ya no puedes entrar, porque digamos que ahí también te ponen otra barrera. Entonces, hablando de eso, y sobre todo en el mundo STEAM, o sea que es STEM más artes, STEAM, ya las mujeres están entrando mucho al área de matemáticas, todo eso ya les está gustando. En nuestro último hackathon hubo muy buena participación de mujeres cuando otros hackatones son 95% hombres. Esta vez fueron 69% hombres y 31% mujeres. O sea, fue un logro increíble. En todos los hackatones ves muchísimos hombres. ¿Y sabes por qué, Candy? Porque las invitamos. Si ellas no saben cómo participar en un hackathon presencial que fue en Talent en el 2019, ¿cómo van a poder entrar? Entonces, ¿cómo ves la educación ahorita con este tema de las STEM, o sea, de que meten a las matemáticas de forma que les guste? Porque tú bien sabes que cuando llegamos a la secundaria, lo primero que odiamos son las matemáticas e inglés, y eso es lo que nos va a servir toda la vida. Y no es porque ya sea nuestro gen que odiemos esos dos, simplemente no tenemos así como el aliciente de decir, wow, si estudio matemáticas puedo hacer esto, si estudio inglés, pues voy a poder leer todos los tutoriales que existen en internet. Entonces, ¿tú cómo ves eso de la educación? ¿Ok? Para que ya haya desde el principio toda esta inclusión y toda esta forma de que ayuden a las personas, a las nuevas generaciones. ¿Cómo ves, Candy? A ver, yo creo dos cosas. De entrada, por ejemplo, es que yo fui olímpica de matemáticas, entonces yo siempre amé las matemáticas y no era como un gran problema para mí, pero, por ejemplo, cuando me tocó ir como seleccionada estatal, ¿no? Representando a mi estado en la Olimpiada Nacional, efectivamente, solo de 6 personas éramos 2 mujeres, ¿no? Y eso se repitió en los 2 años que fui a la Olimpiada. Entonces llegabas y efectivamente eran mucho más hombres que mujeres, ¿no? Creo que pasan varias cosas. Y ahorita, por ejemplo, algo que me gustaría decirte también, Adán, es en el mundo científico, ¿no? Solo el 28% del personal que hace investigación en todo el mundo corresponde a mujeres. 28%. Entonces, ahorita me estás dando los datos de este hackathon, ¿no? Que dices que son, no me acuerdo, 60 y tantos y 20 y tantos, ¿no? Que fueron esa proporción. Bueno, apenas están llegando a lo que hay en todo el mundo, imagínate, ¿no? O sea, todavía no hemos hecho algo para mejorarlo. Ahora, pensemos, en los hackatones te tienes que quedar a dormir, Adán, ¿no? Y te tienes que quedar a dormir y eso, perdón, pero para las mujeres es peligroso. Y más si no tenemos una red de mujeres que nos soporte. O sea, si no vas con tu grupo de amigas que sabes que te van a cuidar. Entonces, imagínate, si tú no tienes un grupo de amigas entusiastas por la ciencia, la tecnología, las artes, las matemáticas, la ingeniería, es muy difícil llegar sola, muy difícil, porque además, perdón que lo diga así, pero pues la mitad de tu tiempo estás concentrado en el hackathon y la otra mitad en que de verdad no te pase nada y que estés segura. Entonces, a veces, y va de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué cosas incluyentes estamos haciendo para que más mujeres con nuestra propia condición podamos participar y sentirnos seguras y a salvo? Eso es muy difícil, ¿no? No tenemos una varita mágica. Obviamente me encantaría pensar que si tuviéramos la solución seríamos unos tontos y unas tontas y no lo estamos haciendo, pero nos queda claro que es un sistema heteropatriarcal que tiene años funcionando. Entonces estamos rompiendo y tratando de romper un sistema desde raíz.
Pensemos en la educación. Por ejemplo, hay una serie de frases que todas las mujeres que nos dedicamos a la ciencia escuchamos durante 4 años, como, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has casado? Las mujeres no saben matemáticas. Tú no estás distrayendo a tus compañeros. No te vistas así porque llamas la atención, ¿no? Entonces, perdona, Dan, pero hay momentos en los que uno dice, ¿de verdad esto es la vida en ciencia? Gracias, pero no gracias, ¿no? Y entonces tiene que pasar otra vez, tienes que tener una red de apoyo tan fuerte que sea con la que tú puedas llegar y decir, oigan, me está pasando esto, y que esa red te apoye. Ahora imagínate, y hay un grupo bellísimo que se llama Científicas Mexicanas, en donde de repente empezamos a alzar la voz, ¿no? Como, oigan, a mí me pasa esto, a mí también, y nos dimos cuenta que somos un montón, ¿no? O sea, que todas esas cosas, porque además imagínate, tú como científica, de alguna manera, pues eres una persona que tiene acceso a información, ¿no? Que puede leer información de muchos lugares, ¿no? Y entonces no entiendes cómo toda esa capacidad no te permitió ver que estabas siendo violentada. O sea, no te permitió darte cuenta y nos sentimos avergonzadas. Es de verdad impresionante darnos cuenta cómo ese tren de pensamiento y esta estructura social nos ha llevado a eso, ¿no? Hasta que, claro, empezamos a alzar la voz y nos dimos cuenta que somos muchas. Pero otra vez, yo creo, y eso es para todas las mujeres y todas las personas de grupos diversos que nos están escuchando. Las redes de apoyo es lo que nos va a sacar adelante. Tenemos que empezar a buscar y construir esas redes de apoyo, porque si seguimos esperando que todo el mundo haga acciones para tener lugares que sean incluyentes, pues no va a pasar gran cosa, ¿no? Qué triste que tenga que ser nuestra labor y no de la sociedad en general, pero definitivamente los grupos de apoyo es lo que nos va a ayudar, ¿no? A enfrentar toda esta desigualdad que seguimos viviendo en todas nuestras esferas. Muy bien, y ya hablando del futuro, ¿no? Como dices, bueno, hagamos estos grupos o conozcamos estos grupos porque ya existen. Entonces, aquí te pregunto, tú bien sabes que en la toma de decisiones hay muy pocas mujeres también. Tú ves a todos los grupos que están haciendo cosas para las mujeres y nada más está una mujer o no hay nadie. Nada más son puros hombres los que toman esas decisiones. Entonces, ¿cómo tú pensarías que toda esa ayuda que se necesita, por lo menos saber que existen estos grupos, tal vez que haya un directorio, o sea, cómo podemos saber para el futuro, eh, saber que ya nosotros tenemos inclusión real, ¿ok? Y no nada más como dices tú, que estén 20 mujeres y 20 hombres, eso no lo hace incluyente. Entonces, ¿qué debemos hacer para que verdaderamente la parte de ahí arriba tome esas decisiones para apoyo y que tengamos a más mujeres en todos los ámbitos? Pues mira, yo creo que lo primero es que hemos aprendido que tenemos una voz y que la estamos usando muy bien, ¿no? O sea, efectivamente, como dices, ya hay muchos grupos, estamos levantando la voz, estamos diciendo cuáles son las cosas que creemos que se deben modificar. Pero algo importante es que estas redes también empiezan en chiquito, ¿no? O sea, qué padre tener un grupo como Tecnolatinas, que es maravilloso también, como Científicas Mexicanas, que es maravilloso, que es un apoyo de alguna forma virtual. O sea, estamos conociendo mujeres de muchos sectores, de muchas regiones, ¿no? Pero debemos tener y consolidar estas redes en nuestras propias instituciones, ¿ok? Eso es uno. Dos, empiecen a hacer asociaciones de verdad, empiecen a analizar y proponerlo como grupo. Una de las cosas que nos pasa en México, y fíjate que eso sí, no sé si es en México o en todos lados, ¿no? Pero todos seguimos haciendo cositas en chiquito. O sea, seguimos haciendo cositas en nuestro universito, ¿no? Y tratamos de cambiar cosas, está bien, no estoy diciendo que no, pero no, un directorio no es suficiente, por ejemplo. O sea, qué padre que sepas que están todos ahí, pero ¿cómo hacemos para que platiquen? ¿No? ¿Cómo hacemos para encontrar estos puntos en común? ¿Cómo hacemos para tener agendas en común? Entonces, eso obviamente
nos los va a dar nuestra capacidad de asociación y colaboración. Y aquí viene otra, oye, paréntesis a lo anterior, ¿no? El trabajo en equipo es una de las cosas fundamentales en cualquier trabajo. Y si se dan cuenta, cuando estábamos en la escuela, pues todo el mundo se repartía, ¿no? Así, tú haces esto, tú haces esto, eso no es trabajo en equipo. Entonces, hay que fortalecer nuestra habilidad de trabajar en equipo, ¿no? Pero sí, es uno, empecemos a formar estas redes, empecemos a comunicarnos de manera efectiva. A ver, tenemos de todo, o sea, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que ahora es una maravilla, ¿no? Hay muchas maneras de llevar esos mensajes allá afuera. Empecemos a platicar entre nosotras, ¿no? Empiecen a platicar entre ustedes y empecemos a entender cuáles son las cosas que queremos cambiar. Pero sobre todo, y esta parte es bien importante, hay que ser súper propositivos, ¿no? Yo siempre he creído que hay cosas que no se pueden cambiar o no ahorita, ¿ok? Entonces, a lo mejor ese no es donde quiero poner mi energía y mi esfuerzo, pero hay muchas cosas que sí podemos cambiar de manera inmediata. Y esas son en las que tendríamos que estarnos enfocando, ¿ok? Y de verdad, no bajen la voz. Una de las cosas que nos pasa es el mansplaining. O sea, Dios mío, yo hasta que no me lo explicaran y me di cuenta cuánta gente me lo hacía, era como de, oh, claro, es esto, ¿no? O sea, desde la persona que me toca el brazo para callarme y es como de, dude, no he acabado, ¿no? O sea, a ver, no he acabado. Entonces, justamente es eso, es empezar a tomar ese control. No es fácil. Si hemos vivido, imagínense, en esta sombra todo el tiempo, no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Y empezar a buscar esos recursos que nos permitan llevar ese mensaje de manera efectiva. Hace poco alguien me criticaba, bueno, tú sabes, porque siempre estamos en redes sociales, ¿no? Yo soy fan de escribir con la X, no me importa, y con la arroba, no me importa. Y entonces siempre están estos defensores de la RAI de, es que cómo se lee eso, es que cómo entiendes. A ver, muchachos, este mensaje no es para ustedes. Este mensaje es para todas esas personas que en algún momento de su vida han creído o sienten que no han sido escuchados. Ese mensaje es para esas personas, ¿no? Entonces, empecemos, es político, Adán. Claro que es político, ¿no? Y cuando se trata de mujeres, todo es político. Entonces, empecemos a levantar la voz, ¿no? Ojo, exponerse en redes sociales también es muy difícil, ¿no? El nivel de odio que se tiene es impresionante. Entonces, también tenemos que aprender a hacer eso a un lado y manejarlo, porque no es trivial, o sea, están atacando a nuestras personas, ¿no? O sea, nos están atacando a nosotros cuando lo hacen, entonces también tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y eso siempre va a ser más fácil si somos muchas y estamos juntas, ¿no? Exacto, muy bien. Sobre todo, como dices, trabajar en conjunto, en equipo, porque yo que he visto las comunidades a nivel nacional y hasta a nivel internacional, me doy cuenta que en México no trabajamos unidos. Hay veces que yo invito, vamos a hacer una junta de comunidades y me habla y me dice alguien, oye Ada, ¿pero vas a invitar a Candy? Ah, no, entonces yo no voy. Entonces digo, ¿cómo es que se llaman comunidades si no trabajamos en comunidad, si no nos apoyamos? Si hay veces que me dicen, oye, Adán, ¿conoces a alguien que pueda hacer esto? Y digo, sí, claro, mira, vete a la comunidad ahí, estos cuates están trabajando muy bien, etcétera. Pero hay cosas que yo todavía no entiendo, imagínate si trabajáramos en equipo, en armonía seríamos una potencia, pero eso todavía no lo hacemos. Todavía trabajamos cada quien por su lado, como bien dices. Fíjate que ayer estuve platicando con algunas universitarias que me invitaron de aquí de Jalisco y hubo dos puntos que me llamaron la atención porque les decía, a ver, ¿ustedes qué piensan o qué problemas tienen ahorita cuando están estudiando y luego cuando lleguen a la profesión, a trabajar, perdón? Y me decía, una muchacha me decía, lo que sucede es que yo tengo mucha presión de mis padres porque ellos son abogados y de momento yo quiero estudiar pues otra cosa, yo quiero estudiar algo que no tenga que ver nada con los abogados y resulta que tengo esa presión. Y hay veces que no me lo dicen directamente, pero cuando yo les digo, es que estoy haciendo una animación, es que yo estoy haciendo algo de arte, me dicen, de eso te vas a morir de hambre. Entonces siento la presión de mis padres acerca de eso, como que todavía no tenemos esa libertad de poder estudiar lo que querramos, me dijo esta chava. Y también otra en esa misma conversación me dijo,
yo estoy muy acostumbrada a procrastinar. Como no tengo ninguna forma de que tengo que proveer dinero a mi casa, tengo que hacer algo, resulta de que todo el tiempo estoy procrastinando, estoy en las redes sociales, no me puedo concentrar, no hago mi tarea, no cumplo. Ese es otro problema que ayer me dijo esta muchacha. Entonces, quisiera ver tú cómo ves esos dos problemas que existen. Ah, y otra persona me dijo, es que son muy apáticos mis compañeros. Yo sé que son muy buenos, pero no trabajan. De momento me entregan todo al cuarto para las 12. Cuando les digo, oigan, mi trabajo es tal cosa, lo tenemos que entregar tal día, nadie me contesta hasta que de momento son cuarto para las 12 y mandan todo. Y yo lo tengo que compilar y pues mandárselo a mi maestro. O sea, entonces son esos tres problemas. Apatía, que me están presionando de que yo debo de estudiar lo que mis papás me dicen, ¿ok? Y la procrastinación. ¿Cómo ves tú esos tres problemas, Candy? Yo empezaría con el tengo que estudiar lo que mis papás me dicen, ¿no? Pues sí, otra vez, ¿no? Vivimos en un sistema que eso es lo que nos ha enseñado. Ahora, otra vez, si tienes una red de apoyo, esa red es la que te va a ayudar a que eso no te afecte de la manera en la que te está afectando ahorita, porque claro, no me imagino, nuevamente hay violencia psicológica, ¿no? Que todo el tiempo te estén diciendo para qué haces eso, no sirves, eso no funciona, lo que te gusta no funciona, imagínate, ¿no? Eso es violencia psicológica al final. Entonces, otra vez, necesitamos redes de apoyo, no vas a poder sola. O sea, me encantaría, pero necesitaría ser una persona, ni siquiera es fuerte, o sea, diría casi, casi psicópata, ¿no? O sea, como para que eso no te interese, por el amor de Dios, somos humanos y tenemos un corazón y claro que eso nos pega. Y un día puede pegarnos más que otros. Eso también es importante. Entonces, con redes de apoyo, estas mujeres son las que, o con las que puedes platicar de estas cosas y pueden darte herramientas. Hay muchas mujeres como tú que están sufriendo de lo mismo, ¿no? O sea, que sus padres y sus madres no quieren que trabajes en lo que tú decidiste o estudies lo que tú decidiste. Entonces, no eres la única. Hay muchas mujeres como tú, ¿no? Entonces, nuevamente, redes de apoyo. Para la procrastinación, yo creo que algo que no me avienten piedras por lo que voy a decir, ¿no? Pero justo hace poco escribía que no tengo idea, o sea, si yo regresara en el tiempo hace 12 años, imagínate, hace 12 años yo acabé mi doctorado y cambié de carrera por completo, ¿no? Entonces, pues súmale los años del doctorado más los años de la carrera. Entonces, si cuando yo tuve que haber decidido carrera, me tendría que imaginar a Candy en este momento, no tengo idea qué tendría que haber estudiado, ¿no? O sea, le he dado vueltas así como, bueno, a ver, si alguien quiere hacer lo que yo hago, tendría que estudiar primero. No, no, tendría que no, a ver, la carrera y lo que estudian les da conocimiento, por supuesto, pero les ayuda a desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, imagínense a la bióloga, ¿no? Que soy yo, que hacen negocios, o sea, no, y tráiganme un naranjo y un limón y no soy capaz de identificar cuál es cuál. Y no me manden fotos de bichos y arañas, por favor, no soy ese tipo de bióloga, ¿no? Entonces, justo cuando yo cambié de carrera, me daba este pánico de, Candy, ¿qué has hecho? ¿No? O sea, tiraste tantos años de carrera científica a la basura, nadie, así, y de verdad, ¿no? Como te decía, somos humanitos, nadie te va a contratar, ¿no? La gente que tiene brincos en su currículum, nadie la contrata, todo mundo cree que es inestable. No, vivimos en otro mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, a quien procrastina le diría, pues dime qué revisas en Facebook. Ahí está lo que tienes que hacer. Donde inviertes ese tiempo, eso es lo que tienes que hacer. Y lo que estudies puede darte herramientas, pero no significa, o sea, no todos los biólogos trabajan, ni siquiera sé cuál es el trabajo de biólogo, ¿no? O sea, porque hacemos mil cosas, pero los diseñadores no todos hacen diseño y ya, y están en su computadora, son creativos, son muchas otras cosas. Entonces, si procrastinas, fíjate en qué pierdes el tiempo y ahí es donde vas a encontrar una muy buena clave de por dónde te gustaría ir, ¿no? Y la tercera la olvidé. Sí, la apatía que existe y cada vez está creciendo más. La apatía entre los jóvenes está creciendo, pero muchísimo. Yo creo, y fíjate que este siempre ha sido un error del sistema educativo, ¿no? Decía Leon Lederman que un científico es aquella persona
a la que el sistema educativo no le ha logrado destruir su creatividad de niño y se sigue preguntando cosas como ¿por qué el cielo es azul? Y me encanta esa definición, ¿no? No todo el mundo tiene la misma pasión por las cosas. No todo el mundo entiende cuál es su parte en una cadena productiva. Y digo cadena productiva no pensando en cadenas de valor, empresas, no, o sea, en lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Y hace rato, Adán, decías, ¿no? Pues yo invito a mucha gente y entonces no todo el mundo quiere participar porque a lo mejor es lo mismo, no a todo el mundo le ha quedado claro cuál es el valor que esa persona puede dar en ese pedacito, pero sobre todo cómo ese pedacito afecta a todo lo demás, ¿no? O sea, cómo el que tú no entregues a tiempo, por ejemplo, puede tener todas estas consecuencias. Lo que pasa es que cuando tú estás en un grupo de personas apáticas, por llamarlo de alguna manera, y tú no cumples con esa característica, sueles levantar la mano y decir, bueno, está bien, yo lo organizo. Y eso es súper frustrante porque el equipo de trabajo no está funcionando, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no lo hagan, o sea, es bien padre levantar la mano, pero entonces empecemos a manejar expectativas y para eso hay muchas herramientas, ¿no? O sea, de verdad hay muchas herramientas. Ahora, no van a cambiar la intención de la gente, no van a cambiar el humor de la gente, no saben qué está pasando por la cabeza de la gente tampoco, ¿no? Pero lo más importante es que cada uno de estos esfuerzos es temporal y no tienen que convivir con esa gente por siempre. Entonces, seguro, lo que haría Candy del pasado, ¿no? Es agarrar una lista de técnicas e ir así, usarlos como experimento, ¿no? Ir probando una por una en cada equipo de trabajo, ¿no? Y aprendan, ni modo, eso funciona, o sea, eso es en todos lados, en los trabajos, en las asociaciones, en tu propia familia, hay gente apática, ¿no? Entonces, así son, así serán, no es nuestra obligación cambiarlos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos pasiones completamente diferentes, ¿no? O sea, a mí seguro si me ponen a hablar de algo que no me gusta, o sea, si me ponen a hacer un trabajo de historia, ¿no? Que geografía, que son las materias que me cuestan más trabajo, claro que voy a estar apática, ¿no? O sea, claro. Pero se trata de que si tú eres quien como líder natural levanta la mano, aprendas, usa ese recurso justamente para mejorar tus habilidades de liderazgo. Y cuando te canses, porque toda la gente es apática, team back contigo misma, ¿no? Porque tampoco tenemos que ser fuertes todo el tiempo y no enojarnos. O sea, se vale levantar la voz, pero sí tienes que hacer team back contigo misma para entender qué estás aprendiendo. Y es temporal, de verdad, es temporal. Eso es lo más importante. Bueno, sí, gracias. Algo que se ha dicho, bueno, desde que yo estudiaba, o sea, eso quiere decir la prehistoria, se decía que las mujeres eran como más multidisciplinarias que nosotros y multitasking, que podían hacer como diferentes acciones al mismo tiempo y nosotros casi no. Eh, Ahora lo que se está viendo ya en las profesiones es que tú debes de ser casi, casi un sábelo todo, que puedas hacer infinidad de cosas o por lo menos saber qué es lo que sucede con un diseñador. Pues le piden que haga contenido para las redes, que haga una infografía, que haga una animación, etcétera. Y aparte que platique con el desarrollador que está haciendo la aplicación. Eso ya es casi, casi lo normal. Antes tú te tenías que especializar en algo, así como dices tú, bueno, una bióloga tenía que hacer esto, y no saber de lo demás. Pero ahora ya nuestro tiempo es saber más y conocer más. Y aunque tú no lo hagas, saber qué va a hacer en esa tarea. Por ejemplo, si yo quiero que hagan una aplicación, por lo menos debo de saber, pues, la experiencia de usuario para pedirle al que está haciendo ese desarrollo. Entonces, con este punto, aparte de eso que te digo que ustedes son más multitasking que nosotros, y tú lo has visto en tu vida, que has hecho muchísimas cosas a la vez y ahora que eres bióloga haces cosas que jamás pensarías que estarías haciendo. ¿Cómo ves eso? Nosotros ya debemos de ver como un total y no nada más especialista, ¿o qué le recomiendas a las personas? A ver, es que es bien difícil, ¿no? Porque yo al revés, siempre hablaba de los científicos de la antigüedad y al menos siempre decía, los científicos de la antigüedad sabían cómo funcionaban todas las cosas en su casa, ¿no? A mí pregúntenme cómo funciona el microondas, no tengo ni idea. El refrigerador, que además es una invención mucho más vieja, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo un tiempo en que nos obligaron como a especializarnos, ¿no?
Yo recuerdo perfecto que cuando estaba haciendo las candidaturas del doctorado, yo trabajaba en una región del cerebro súper específica que se llama la amígdala, ¿no? Entonces alguien en el comité me dijo, bueno, ¿y qué papel tiene el hipocampo? ¿O qué papel tiene la corteza prefrontal? Y mi respuesta fue, no sé, yo trabajo con la amígdala. ¿No? O sea, gracias, Kenny, adiós tu doctorado, ¿no? Nos vemos dentro. Y justo la respuesta fue la misma. O sea, a ver, todo está conectado. No es que tengas que ser experto, pero tienes que saber. Y aquí viene un punto bien importante y este es para las emprendedoras y los emprendedores. No pueden ser todólogos. Yo sé que al inicio, cuando estamos empezando nuestro emprendimiento, somos el de compras, el de las facturas, el de las ventas, el de los empaques, el que hace, el que, ¿no? No podemos ser todólogos. Yo sí creo que tenemos que ser muy buenos en lo que nos gusta y conocer de lo demás, pero no ser expertos. Eso es bien importante. ¿Por qué es importante conocer de lo demás? Pues lo dijo Adán. Porque el trabajo en equipo implica que te vas a comunicar con gente que va a ser otra parte que es fundamental en ese desarrollo. ¿Ok? Otra vez, si en esta charla, por llamarlo de alguna forma, con parte de tu equipo no te entiendes, que no te dé pena decir, perdón, no conozco del tema. ¿Me ayudas a entenderlo? ¿No? Ahora, si se enojan, so sorry, ¿no? Pero con el tiempo que te pueda invertir en ese pedacito para explicarte con peras, manzanas, un diagrama o un video, o lee esto y me preguntas lo que sea, en realidad se están ahorrando mucho tiempo de malos entendidos en ese proceso productivo. Entonces, nuevamente, no tenemos estas habilidades de comunicación. Creemos que tenemos que saberlo todo y, ay, so sorry, no, ¿por qué tendríamos que saberlo todo? O sea, no, ¿no? Y si tú lo sabes mejor que yo, explícame, ayúdame a entenderlo, pero sobre todo, ayúdame a entender como parte del equipo de trabajo qué necesitas de mí, qué tengo yo que aportar para lo que para que lo que tú tienes que hacer, que es este pedacito de todo este universo, realmente funcione, ¿no? Entonces, yo sí creo que no hay todólogos, ¿no? O sea, definitivamente no hay todólogos. Sí creo que sí debemos más o menos conocer, ¿no? Y que cuando no sabemos algo, no puede darnos pena levantar la mano y decir, perdón, no entiendo, explíqueme, ¿no? Claro, sí, y bueno, ahorita que están las habilidades blandas, hay veces que cuando tú pides un trabajo casi casi no te contratan ya por los hard skills, o sea, por tus conocimientos técnicos, porque hay 100 que hacen lo mismo que tú. Y es cuando la entrevista es la que dice, Candy no sabe de MySQL, pero ella dijo que podía aprender rápido y que ha trabajado como para capacitarse y lograr ese tema, contratada Candy. Eso todavía les falta a muchas personas. O sea, como que decir, es que puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto. O sea, ser honestos y decir, no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de las habilidades blandas de aquí en adelante y sobre todo esto de la pandemia que sucedió? ¿Cómo ves eso de las habilidades blandas en todo el ámbito? Pues imagínate, Adán, si en persona nos cuesta comunicarnos, ¿no? Comunicarnos a distancia y a través de la pantalla debe ser aún más complicado, ¿no? Lo que yo diría es, punto número uno, está cañón, porque esto requiere autoconocimiento. A ver, de los que nos están viendo, levante la mano quien dice, claro, yo me superconozco. No, ni luego ni siquiera nosotros mismos entendemos. Y esos ejercicios de introspección no son fáciles, para nada fáciles, ¿no? Porque además requieren identificación de cosas que obviamente si están en nosotros no podemos verlas hacia afuera. O sea, es difícil identificarlo, pero están en nosotros, ¿no? Entonces, este autoconocimiento es muy importante. ¿Cómo pueden lograrlo? Me encantaría tener una receta mágica, ¿no? Pueden escribir un diario, pueden escribir cosas que les gustan, que no les gustan, pueden apoyarse de un profesional de la psicología para que además les ayude a entenderse a ustedes mismos. Hay muchas maneras. ¿Cuál es la correcta? No sé, depende de cada uno, ¿ok? Pero lo más importante es que, y esto sí me encantaría decirlo, lo que les gusta hoy y lo que les apasiona hoy, para nada tiene que ser lo que les gusta y les apasione por los siguientes 20 años. No, ya no funciona así. O sea, es más, ya olvídense, ni siquiera nos vamos a jubilar. O sea, somos la generación después del 97 y los cambios en estas reglas. O sea, eso ya no funciona así.
Entonces, antes, como esta seguridad de tu trabajo y quedarte 30 años, ¿no? Y que te den las medallas de los 5, los 10, los 15, los 20 y que te jubilaras, ya no es así el sistema. Entonces tenemos mucho más libertad de seguir haciendo lo que nos gusta. Ojo, y otra vez, y lo repito, lo que nos gusta hoy no tiene por qué ser lo que nos guste en 1, 2, 3 o 5 años. ¿Por qué? ¿Se imaginan que cuando yo hubiese tenido que decidir la carrera, hubiese sabido que ahorita existe TikTok o Facebook o Instagram? Claro que hubiera estudiado comunicaciones, pero no lo sabía. Eso no existía, ¿no? Entonces, claro que si no existía, pues no podía pensarlo. Pero lo que sí pueden hacer es a lo largo de toda su carrera ir identificando estas cosas que les gustan, ir buscando más información. Y todo eso es autoconocimiento. Por supuesto, todo esto que le llaman habilidades blandas son fundamentales en cualquier trabajo, ¿no? Y eso no significa, porque a veces la gente lo confunde, como todos tenemos que ser extrovertidos, todos tenemos, no. La verdad es que para diferentes posiciones se requieren diferentes habilidades. Y, oh sorpresa, todas estas habilidades se pueden desarrollar, ¿no? Hay muchas maneras de desarrollarlas. Entonces, otra vez, vayan identificando qué tipo de cosas les gustan, qué tipo de posiciones dentro de las empresas les gustan y vayan desarrollando esas habilidades, ¿no? Y esas habilidades pues no se desarrollan en cursitos, la verdad es que los cursos ayudan, pero son cosas que tienen que practicar, ¿no? Y eso lo pueden hacer, y eso es importantísimo, eso lo pueden hacer trabajando con gente que no conocen en los hackatones, por ejemplo, ¿no? Esa es una gran oportunidad para desarrollar habilidades. Y bueno, de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Y me quiero despedir con algunas cosas importantes que quiero remarcar, ¿no? Acuérdense que integración e inclusión son cosas diferentes, ¿no? Que en un lugar haya el mismo número de hombres y mujeres no lo hace incluyente. Debe haber una serie de cosas que sí hagan, que cubran, o acuérdense más bien esto, que las instituciones deben cubrir, ¿no? Y adaptarse a estas necesidades de toda la población y de toda su diversidad, ¿no? Si tienen a la vista un trabajo y no cumplen con el 100% de los requisitos, no importa, apliquen. Apliquen y en su carta de presentación siempre digan cómo esas cosas que no cumplen van a poder cubrirlas, ¿no? Formen redes de apoyo. Es importantísimo formar redes de apoyo y empecemos a levantar la voz. Y empecemos a levantar la voz de todas esas cosas que durante muchos años habían sido normales y no lo son, pero nos lo enseñaron así. Y sobre todo aprendamos a escuchar, porque muchas mujeres como yo, por ejemplo, en mi generación, apenas estamos aprendiendo que todo eso que vivimos era violencia o es violencia, que todo eso que vivimos no está bien y no es normal, y que muchas mujeres como yo y como muchas de ustedes que nos están viendo, de alguna manera sufrieron por algo relacionado con la violencia y nunca levantaron la voz, ¿no? Entonces, aprendamos a escuchar, usemos todas estas redes y sobre todo empecemos a trabajar en equipo. Así que muchas gracias por la invitación y sigan viendo todo el contenido de Talent Woman at Home presentado por Unilever. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Candy. Nos vemos.